Gerardo Kleinborg, divulgador, explicador y maestro de la ópera, está hoy aquí con nosotros y vamos a hablar de la ópera. Vamos a hablar de ópera. La historia del origen de la ópera. Creo que esa fue la primera vez que viniste al programa. La podemos decir, vamos a tratar de decirla sinópticamente y en términos que todo el mundo entienda. Ok, me encanta. Un grupo de hipsters hizo un think tank para desarrollar una startup y se encontró con la ópera. Un grupo de hipsters. ¿Qué son los hipsters? La gente que está súper clavada con el pasado. El pasado es lo de hoy. ¿Quiénes eran esos hipsters? Los renacentistas. ¿En qué pensaban? En el pasado. ¿Y qué es un think tank? Año. 1590. ¿Y qué hacían los hipsters? Perdón, ¿y qué hace un think tank? Reúne gente de distintas disciplinas para hacer un brainstorm, ¿cierto? Bueno, ellos hacían unos think tanks que les llamaban cameratas. Se unían en una gran cámara de un palacio. Estamos hablando de Venecia, estamos hablando de uno del Palacio Pitti. De la familia Pitti. ¿Y qué dijeron? Nosotros ya sabemos todo del pasado, nos vestimos como en el pasado, sabemos cómo pintaban, cómo era la arquitectura, todo el rollo, pero no tenemos idea de cómo hacían el teatro. ¿Por qué no desarrollamos una especie de startup que diga, que repita, emule el teatro griego? Pues órale, güey, vamos a hacerla. Y el teatro de los griegos. El teatro de los griegos, pero está súper fácil la idea. ¿Qué tenían? ¿Qué sí existía del teatro griego? Ayúdenme, piénsenle. Actores. Un guión. Sófocles, Aristófanes, tenían el texto. ¿Qué más tenían? El teatro, los anfiteatros. El anfiteatro, Cuando claro. te paras en un anfiteatro, allá, acá, donde sea, y hablas, ¿cómo suena tu voz? Como Amplificada. eco, amplificada. ¿Cómo es el teatro? Como una herradura. Es un teatro como los primeros teatros de ópera, una herradura, la voz suena súper grande. ¿Cómo se llama el grupo de personas que habla juntas en una tragedia griega? El coro. Coro. Te fijas, estamos hablando casi de ópera. Entonces estos cuates dijeron, órale, vamos a hacerla así, pero había una sola cosa que no sabían. Sabían que había música, sabían que había danza, que era así súper multidisciplinario, pero había una cosa que no sabían, cómo declamaban, cómo lo decían. Y entonces un cuate que se llamaba Girolamo May llegó y dijo, a mí me late que esos cuates rapeaban. ¿Cómo? Sí, o sea que era como in between, medio hablo, medio canto, medio hablo. Entonces dijeron, órale, vamos a hacerlo así. Entonces hicieron su experimento, hicieron su startup y empezaron a hacer esas obritas de teatro griegas, mitad habladas, mitad cantadas, con música, con o todo sea, el rollo. así de Sófocles, ¿qué haces aquí? Dame ahorita una oportunidad. Sí. Ana, finiscimi la historia, è già finita. No, por Sí, ahí, ¿no? sí. Ya acabamos de entender el origen de la ópera. Fin. Así nace Pues la es que ópera. sí. Así nace la ópera. En Italia, en 590, 1598. ¿Pero qué Venecia, pasó? 1590, Lo que- copiándole a los griegos. Pero es como el descubrimiento de América, o sea, es un accidente. Ellos estaban buscando otra cosa, hicieron eso, y es perfectamente posible que sea un disparate, un error. ¿Cómo sabemos si de verdad los griegos lo hacían así? No tenemos ni idea, pero pasó algo con lo que no contaban. A No ver. contaban con el cerebro humano. Y el cerebro humano, todos los que estamos aquí sabemos que reacciona cañón a las historias, a la ficción, a que te cuenten un cuento, le pasa cosas a tu cerebro. Sabemos que reacciona ante la música, sabemos que reacciona ante el canto, pero nunca nadie antes en la historia te había contado un cuento con música y cantando. Y en el cerebro, es como una droga. Empezaron a excitarse distintas partes del cerebro al mismo tiempo. ¿Y cómo sabían que estaba jalando? Porque la gente se empezó a volver loca. Se empezó a volver loca. ¿Dónde hacían la ópera? La ópera es elitista. No, la ópera no es elitista. La ópera fue elitista, nació en los palacios porque esos cuates le quisieron vender el chunche a los ricos. Entonces la empezaron a hacer en los salones. Entonces, en tu casa un día pues llevas unos cuates y en un salón Claro. hacen su numerito y entonces la gente enloquece y alguien dijo, oigan, aquí hay un business. Vamos a venderla. Y entonces hay que hacer una tienda donde se venda ópera. ¿Cómo se llama una tienda donde vendes ópera? Un teatro. Y necesitamos ponerle un display, un aparador. ¿Cuál es el aparador? El escenario. Hay que ponerle un display. ¿Cuál es el display? La escenografía. ¿Cómo la vendemos y la compramos? Pues inventemos una cosa, un papelito para que puedas entrar Los y salir. boletos. Los boletos. Ahí está. Ahí está. O ¿Quedó sea, claro? Oye, los conciertos son gracias a ellos. Poquito después, sí, muy poquito después. Los conciertos ya los inventan tus amigos, los barrocos, en Italia, pero siguiendo ese modelo, donde, o sea, la idea de que tú fueras a un lugar, pagaras un boleto y te entraras, te sentaras y oyeras música,
pues no existía. Es que eso me trauma, Gerardo. ¿Qué? Me trauma. ¿Se han fijado en las series o películas de época que mucho se habla cuando van a casar a la hija, de que la hija te toque el piano forte, Exacto. la hija te toque el violín? ¿Por qué era tan importante que una mujer supiera tocar música o que cualquiera supiera tocar música? Porque, a ver, vas. Díganme ustedes, ¿esta idea de que te guste y necesites música es nueva? No. Si tú estás en 1600 o en 1700 o en 1800 y quieres oír música en tu casa, ¿cómo le haces? Pues tienes que invitar pues sí. a unos músicos O- que vengan a tocar. O aprender. Entonces, tener una mujer Claro. que una Era la tarde, animadora. con un tecito y unos scones, se sentara en el piano y te tocara música, era una maravilla. Era Porque Spotify. si no, ¿de dónde oías música? Pues Exacto. tenías que hacer un desmadre, traer a Pero no unos solo, y músicos, no solo era la pagarles. chavita, ¿eh? No solo era la chavita, de pronto, o sea, pues el papá, pues que estudie piano, la mamá, pues que estudie violín, Bueno, la chica... Mozart y la hermana. Y hacía y entonces, órale, pues ya tenemos un violín aquí, ella toca el violín, ella el fagot, ella el violonchelo y él el piano. Oye, pues escríbete una rola para estos instrumentos. La escribía Mozart mientras estaban echando relajo, chupando, jugando cartas, jugando boliche, jugando una especie de boliche en casa. Y cuando terminaron decía, ya la tengo, aquí está, sentémonos, vamos a tocarla. ¿En dónde la hacían? En unas recámaras. ¿Cómo se llama eso? Música de cámara. Ahí está el origen Te de la amo. música de cámara. Te amo, eres el mejor maestro. Muchas Oye, gracias. pero entonces, a ver, si tú no tenías dinero para A, tomar clases, B, traer músicos a tu casa, pues tenemos buenas noticias, pues no vas a tocar, no vas a escuchar buena música. Es muy buen razonamiento. Fíjate ¿No? que ese no lo había pensado yo. Claro. Para ellos se inventa este espacio al que puedes ir. Lo Y ahí inventan nace el los bar- concierto. Si tú vas hoy a oír a Lady Gaga o a Bad Bunny o a Roger Whatever, Waters, ajá. es gracias a que estos cuates inventaron eso en Venecia en 1600. Democratizaron la música. Sí. Democratizaron Sí, la música. sí, es correcto. Entonces a la gente del pueblo compraba su boletito y ya Te podía. está yendo mejor que en el examen de mecánica. ¿eh? Te quiero. Entonces ya podía comprar su boletito para ir a la Claro. música. Y long story short, estamos aquí, en donde la ópera se ha vuelto este mega fenómeno que tiene un día mundial. A ver, la ópera es de viejitos. O si la ópera es de viejitos, ¿cómo sigue? O sea, pues ya se murieron los viejitos, ¿no? Los viejitos de hace 40 años. La ópera es elitista. La ópera ya no se hace ópera. Esa es una mentira flagrante. Nunca en la historia se había hecho más ópera. Nunca había habido más casas de ópera, cantantes, boletos vendidos, billete movido a través de... Es un negocio también. Claro. Pero vamos a escuchar tenores, sopranos, barítonos, bajos y van a escuchar los momentos más históricos de la ópera. Ah, según yo, porque eso puede ser Sí. discutible. O sea, hoy podemos hacer un top 5, luego podríamos en otro momento, igual y si nos los acabamos pronto Claro. le echamos un bonito ahí, un bono. Vamos a hablar de los cantantes más famosos de la ópera en el mundo y los 5 momentos más célebres de toda la historia de la ópera. Sobre todo para ver una cosa o para entender una cosa, que la ópera está muchísimo más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muchísimas veces oímos comerciales, vemos películas y estamos oyendo rolas operísticas sin darnos cuenta de que lo que estamos oyendo es ópera. La ópera está ya en todos lados y a veces no estamos conscientes de eso. Entonces yo les lanzo, a ver, ¿cuál de ustedes creerían, o para ustedes, para ti, cuál es el momento más célebre de la historia de la ópera, según tú? Ay, yo siento que María Callas en alguna ópera. María Callas en alguna ópera. Que por alguna razón ya están en el imaginario colectivo de Exacto. mucha gente, a lo mejor no Ok. aquí. Luis, ¿podemos sacar la primera rola? Esta es la marcha triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. ¿Por qué es tan famosa? La verdad es que no me queda muy No, claro. no te queda claro. No me queda muy claro. Es muy famosa porque esta es una de las escenas más espectaculares de todo el repertorio operístico. En muchas producciones salen elefantes, salen leones, salen tigres, salen prisioneros etíopes, salen jaulas, es un mega show. Es una ópera que Verdi estrenó en, of all places, Egipto. Imagínate estrenar una ópera en el Cairo en 1872. Está rarísimo. Hay una falsa historia que dice que se escribió para la inauguración del canal de Suez.
Pero para que veamos lo que era la ópera en aquel momento, hoy el canal de Suez es un enclave fundamental en el comercio marítimo del planeta. Cierras el canal de Suez y se colapsa el mundo comercial. Estaban inaugurando el canal de Suez y un cuate que se llamaba, no era un pasha, pero se apellidaba Pasha, que era el quedife de El Cairo, como el gobernador del Cairo, era un groupie de Verdi y de la música, y dijo, yo quiero que Verdi escriba una ópera para la inauguración del canal de Suez. De ese tamaño era ese cuate y de este tamaño era la ópera. Verdi los mandó a freír espárragos, les dijo, yo no hago música de ocasión, ahí se ven. No se hizo para la inauguración del canal de Suez, pero el Pasha empezó a soltar billete hasta que puso tanto billete que Verdi dijo, pues ya me lo pienso 2 veces y igual y les hago su ópera. Y entonces hizo la ópera para estrenar el Teatro de Ópera del Cairo. El Teatro de Ópera del Cairo, a la mitad del Cairo había un teatro de ópera en estilo italiano y lo inauguran con Aida de Verdi. Lo que es bien padre de esta ópera es que es una ópera que habla de lo que muchas óperas hablan, el amor prohibido. Un etíope, un egipcio, es un pueblo invadido por el otro y entonces el general se enamora de la hija del otro rey, amor prohibido y todo el rollo. Y lo que es una ópera increíble, pero hay una historia bien padre de esto. Verdi, en 1873, que tiene tiene como 60 años, dice, ¿saben qué? Yo ya acabé. Yo ya hice todas las óperas que podía hacer. Otro punto que es importante de Verdi para que calibremos de quién estamos hablando. Verdi es uno de los padres de Italia. Es decir, Italia se forma como país y no como grupo de reinos ducados, entre otras cosas, por Verdi. La música, los coros de Verdi. ¿Podemos soltar, por favor, Luis, el segundo track? Ajá. Escuchen esto. Estos coros eran una especie de sello de la música de Verdi. ¿Por qué? Porque ¿qué es un coro? Es algo que puedes cantar con mucha gente. Uh-huh. El coro en un estadio de fútbol, el coro en una iglesia, el coro en una fiesta, el coro en una borrachera, en una cantina. ¿No te hace sentir cerca de la gente? Sí, claro. Entonces, en aquella época, los coros de Verdi hacían sentir cerca a los que luego se volverían italianos. Todavía no eran italianos. Para que vean de qué tamaño es la importancia de ese compositor, en aquella época se hizo la República Italiana, o el país Italia, en torno de un gobernante, Vittorio Emanuele II. Escuchen esto, todas las calles de la península itálica estaban llenas de una pinta que decía Viva Verdi, Viva Verdi, Viva Verdi, y todo el mundo pensaba que hablaban del compositor. Era un slogan político. Okay. Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia, Verdi. Ajá. Es decir, el apellido de Verdi fue el eslogan político con el que se consolidó ese país. O sea, para que se den cuenta de la importancia que tenía la ópera, y esta es una de las rolas absolutamente emblemáticas. Ahora, si les parece, vamos con la segunda y oigámosla directamente. ¿Podemos con el track siguiente? Sí, please. ¿Qué estamos oyendo? Eso es, híjole, ¿Bizet? Es Carmen de Bizet. Oye, es la famosísima, con María Callas. Sí, pero a ver, te quiero hacer una pregunta. Ahorita que estaba oyendo a María Callas, porque le estaba contando yo a Gerardo Kleinburg que sigo a una soprano francesa que se llama Sabine Deville. Y entonces... Espléndida, pues, espléndida, ¿no? Espléndida. O sea, óiganla, por favor. Una soprano ligera. Sí, miren esto. Ahí está. Sí está cañona. O sea, Oh, una hija. locura. ¿Qué tal Locura. esta mujer? Es una locura. Literalmente está en la estratosfera de la voz, en el registro hiper sobreagudo. Pero entonces, ¿la oigo a ella o a ver, aquí hay otra? A ver. Tranquilo ahora. No, pero a ver, yo la oigo a ver Ahí está tu área favorita, pero no spoilees lo que sigue. Sí. Pero lo que te quiero decir es que oigo a María Callas y a ver, tu opinión, tú qué sabes. Lo que pasa es que María O sea, Callas es una anomalía. Es decir, o sea, todavía a hoy, con lo que el ser humano ha evolucionado y lo que es capaz de hacer con la voz, sigue siendo impresionante. no hay nada que se acerque. Sí, no. Porque nosotros hemos aquí hecho sesiones donde hablamos que si es soprano, si es mezzo, si es contralto, si es soprano lírica, si es soprano ligera, si es no sé qué y no sé cuánto. Esa señora tenía 2 apodos.
Uno era la divina y otro era la absoluta, la absoluta. Es decir, esa señora, esa mujer, destruye la clasificación de las voces porque podía hacer todo, porque se arriesgaba a hacer todo. Y algo que es maravilloso, después de la pequeña clasecita que acabamos de tener sobre el origen de la ópera, ¿de dónde tenía que venir una mujer que hiciera eso? De Grecia. Sí, Ella sí, se sí. llamaba Ana Cecilia Sofía María Kalogeropoulos Dimitriadis, o Dimitrius, concebida en Atenas, parida en Manhattan. ¿Es estadounidense o es griega? Es griega, hija de griegos, criada primero en Estados Unidos y luego en Grecia. Pero lo que acabamos de oír es La Habanera de Carmen de Bizet. Antes de explicar un poquito de Carmen, el siguiente track, por favor, también de Carmen, porque A lo ver. conocen todas. A ver, suéltalo. ¿Y él quién es? Dmitri Vorostovsky, Ajá. barítono ruso, extraordinario barítono, trágicamente muerto hace unos 5 o 6 años de cáncer de cerebro. Tuve el privilegio de verlo y oírlo la última vez que se paró en un escenario a cantar, ya muy enfermo, en la gala de los 50 años del Met de Nueva York. Pero hablemos de Carmen, esta ópera que hoy es conocida por todos. En las listas de ópera aparece entre la primera y la segunda ópera más famosa, más conocida y más representada de todos los tiempos. Y hay dos cosas que van a ser interesantes platicar aquí. La primera, si su autor, Bizet, levantara la cabeza y nos oyera decir esto que estamos diciendo, se desmaya y se echa a llorar. ¿Por qué? Porque él se murió 3 meses después del estreno, absolutamente deprimido, apenas a los 36 años, por el fracaso estrepitoso de Carmen en su estreno, pensando que Nadie le gustó. pensando que había escrito una reverenda porquería de la que nadie se acordaría nunca. Y O sea, ve. no sabe lo que es Carmen para todos. Es una historia triste. Sí. De un chavo, de un hombre que además fue porque entre los músicos, como entre cualquier profesión, hay gente genial que no forzosamente fue un niño prodigio. Este cuate era absolutamente prodigioso, era absolutamente superdotado y murió habiendo hecho eso. Es importante entender que Carmen pertenece a un tipo de ópera que en el momento en el que se estrenó se llamaba opéra comique, ópera cómica. Y bueno, esta no es una ópera cómica porque es un feminicidio puro y duro. Entonces, ¿por qué diablos se llamaba ópera cómica? Era un género mitad hablado, mitad cantado, donde había baile, donde había situaciones ligeras. ¿No te suena que estamos hablando un poquito de una comedia musical? 100%. La comedia, si a alguien le gusta la comedia musical, tiene que vivir eternamente agradecido a la ópera. La comedia musical es nieta de la ópera. No existiría la comedia musical sin la ópera. Entonces, esta ópera se estrena en el teatro que hacía las comedias musicales de la época, pero su autor se va por otro lado, escribe una obra de este tipo, y la gente que iba esperando ver no sé, Rent, o que iba esperando ver El Fantasma de la Ópera, o que iba esperando ver algo súper ligero con su esposa, con sus hijas. Eran teatros donde las hijas iban a buscar novio, los chicos iban a buscar novia. Se encuentra esto y se sacan muchísimo de onda. Se salen del teatro, se enojan con Bizet, y Bizet se va deprimidísimo a una casita que tenía en las afueras de París, cerca del Sena. Se enferma por lo deprimido que estaba. De pronto ya se siente un poquito mejor, pero absolutamente convencido de que escribió una porquería, y dice: me voy a echar una remojadita en el Sena. Estaba un poco frío el Sena, le da pulmonía y se muere a los 3 días. Cállate. Triste historia. Cállate. Ahora, vamos con el siguiente megatop. Yo creo que este es tal vez en México el más conocido. A ver. Pero primero empieza con algo desconcertante. ¿Podemos oír el siguiente track, por favor? Escucha otro track de otra parte de esta misma rola. ¿Podemos oír lo que sigue? A ver. ¿A que no sabían que El Llanero Solitario era una ópera? Chiquitiques. Estamos hablando de la obertura de la ópera Guillermo Tell, escrita por Gioachino Rossini en 1829. Ahora, hay 3 o 4 cosas que decir: qué es una obertura, qué es Rossini y qué es Guillermo Tell. Ok, Entonces, va. bueno, obertura es esa rola solo instrumental que la orquesta en muchísimas, la mayoría de las óperas, toca antes de que se levante el telón.
es música con la que el compositor muestra qué tan bueno es para escribir para la orquesta, con la que llama la atención del público. En aquella época también era música para que la gente terminara de acomodarse, regresara del baño, apagara su celular por jugar, dejara las palomitas de lado y dijeran, va a empezar la ópera. Entonces, eso es una obertura y es importante entenderlo porque las oberturas existen desde el barroco y las sinfonías que hoy conocemos, la quinta de Beethoven, la novena de Beethoven, son evoluciones de esas oberturas antiguas. Entonces, es por eso que eso explica que es una obertura. Segundo, Guillermo Tell, ¿te suena? ¿Quién era Guillermo Tell? ¿No te acuerdas del niño que le ponen la manzana? Claro. Claro, la manzana, Guillermo Tell, que el papá le tiene que disparar con una ballesta. Es una historia que Rossini musicaliza y que tiene que ver con una supuesta gesta nacionalista en Suiza, en los Alpes y bla, 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 bla. Bueno, esa ópera la escribe Rossini en 1829. Rossini es el rey de la ópera en toda la Vía Láctea, es trillonario, es un dios en el mundo entero. Incluso todo el estilo de hacer ópera en ese momento se le llama el Código Rossini, como si fuera una ley, porque está establecido por las óperas de Rossini. Y Rossini en 1829 escribe esa ópera y ¿sabes qué hace después? En plenitud se calla, dice, ¿saben qué? No vuelve a escribir. Y durante 40 años más, 30 años más, vive sin escribir una sola ópera, porque nuestro amigo, que tenía un gran sentido del humor, que tenía una chispa súper ácida, súper irónica, tenía un problema grave. Hoy lo sabemos, era bipolar. Era bipolar. ¡Qué fuerte! Era bipolar. Tenía accesos de manía severos, accesos de depresión severos, y se dedicó los últimos 25 años de su vida a estar tirado en una cama, a comer. De pronto como que se le bajaba un poco la depresión, le entraba la manía de la bipolaridad y entonces con su nueva chava en París tenía el salón más famoso de París. ¿Qué eran los salones? ¿Tú sabes lo que eran los salones, Marta? Los salones eran, de pronto, tú tienes, sí lo sabes, pero probablemente no tienes idea de lo que puede implicar. A ver. Estos salones eran las grandes damas, muchas a veces eran cortesanas, muchas eran nobles, muchas eran viudas, muchas eran esposas de millonarios, hacían sus ambigus, hacían sus cócteles cada semana, sus open house dirían hoy, los viernes o los sábados. Sus precopeos. Para que la gente fuera. Pero algunos de esos salones se volvían el punto nodal donde se reunía toda la inteligencia, toda la cultura, toda la ciencia de su tiempo. Iban las personas más fregonas a esos salones, intercambiaban opiniones, sabía que estaba haciendo uno u otro, y eran lugares importantísimos, políticos. De verdad era que te invitaran a algunos de esos salones, quería decir que estabas entre la crema innata, no solo del billete. De la sociedad. Sino también de acá, del coco, que eras de verdad un fregón. Y Rossini, esos últimos años de su vida, hizo el salón más importante en París. Y la gente que podía entrar al salón de Rossini era la gente más fregona. Eso, de alguna manera, podría ser el contexto de Guillermo Tell. Tenemos un ejemplo que yo creo que no es ópera, pero creo que les puede gustar. ¿Esta rola la conocen? El Chavo del Ocho. Pues no, con la pena. Pero no es del Chavo del Ocho, es de Ludwig van Beethoven. También supongo que entonces conocen la marcha de la música incidental conocida como Las Ruinas de Atenas. Vamos a oír una marcha de Beethoven para Las Ruinas de Atenas. A ver. No te imaginarías a Beethoven escribiendo la música para el Chavo del Ocho. O Roberto Gómez Bolaños o su equipo o alguien ¿sabían algo? Y como eso hay muchas rolas, es decir, de rolas de música clásica que se utilizan en anuncios famosísimos. Naranja Mecánica y toda la música de Beethoven, en fin, no se acaba. Claro. Pero ahora, para todos, como diría Ángel Fernández, un chiste para aquellos que tienen más de 50 años y les gusta el fútbol, para todos los que quieren y aman el fútbol, la siguiente rola. A ver. Aquí es donde uno ya está llorando, en la ópera. Roma, 1990, verano, Termas de Caracalla, 3 cantantes, contexto, Mundial de Fútbol, el primer concierto de los 3 tenores.
Y en ese momento en el que Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y José Carreras hacen ese concierto masivo, la ópera toma una nueva dimensión. Mucho les criticaron haber hecho eso, cuando deberíamos de darles las gracias. Nunca se había hecho un acto tan masivo, planetario, vinculado con la ópera. Y esta aria, Nessun Dorma, de la última ópera de Puccini, Turandot, se vuelve como el punto climático del concierto. La cantan entre los tres. Pavarotti la hizo su firma, su rúbrica en casi todos los conciertos. En muchas compilaciones de mundiales de fútbol se usa esta aria como una suerte de himno de los mundiales, sobre todo porque termina con vincerò, 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 venceré, venceré, venceré. De nuevo hay una historia trágica. Esta ópera fue escrita en 1924, el año en el que Puccini muere. En octubre de ese año Puccini lleva más o menos 3/4 partes de la ópera y le empieza a doler la garganta, porque ha fumado desde los 8 años 4,000 cigarros al día. Su hijo lo lleva con un otorrino y por supuesto no le dicen lo que vieron. Tiene cáncer en la laringe, se lo lleva. El Puccini toma el manuscrito de lo que lleva de la ópera, que es casi toda, y se la entrega al más importante director de orquesta del mundo en esa época, Toscanini, y le dice, guárdala para cuando yo regrese. Se lo llevan a Bruselas, a la clínica del doctor Ledoux, que era un amigo de Pierre y Marie Curie, y que habían descubierto que la radiación le hacía daño a los tumores. Y a Puccini le dan uno de los primeros tratamientos de radiación del mundo. Pero no era como hoy que te ponen una bomba de cobalto, una bomba desde lejos y te lo radian. Como no sabían cómo hacerlo y dirigirlo, metían agujas de cristal en cámaras radiactivas para que se volvieran radiactivas y se las clavaban en el cuello a Puccini. Le clavaron, hace cuenta, un collar de agujas radiactivas para tratar de llegar hasta el tumor y acabar con el tumor. Aparentemente era un tratamiento de carnicero muy rudimentario. Claro. A los 3 días Puccini muere de una hemorragia y la ópera queda inconclusa. Finalmente la termina otro alumno de Puccini, sí había sido alumno de Puccini, Franco Alfano, y se estrena. Primero, el día de la primera función, el director Toscanini, en el momento en el que Puccini para de escribir, hasta donde llegó a escribir, termina la función y dice, hasta aquí llegó la mano del maestro, se acaba. Y a los 2 días ya la hacen completa. Ahora bien, no nos va a dar tiempo en este momento, pero sí debo decir que esta ópera esconde el más grande secreto de la historia de la ópera y el escándalo sexual más grande de la historia de la música clásica, en toda su historia. Es decir, Puccini fue el hombre más mujeriego y menos fiel de la historia y protagonizó un hecho absolutamente terrible. No creo que nos dé tiempo de contarlo ahora. Sí. Y vámonos con el quinto. Mi súper favorita del mundo mundial. Venga. ¿Ok? ¿Están listas? Venga. El área de la segunda área de la Reina de la Noche de la ópera, La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Hiperconocida y de nuevo con un contexto complicado. Bueno, les digo una cosa, si algún día ustedes tienen la oportunidad, están en invierno en Nueva York, en diciembre, siempre hacen en el Met la representación de La flauta mágica, pero pues presentada por Julie Taymor, que pues estuvo detrás de El Rey León. Y no saben qué cosa más espectacular esa versión de La flauta mágica. ¿Pero qué dice esta aria? Pues creo que no, ni me enseñes. No, léela. Para que veas que yo pongo atención. Léela. ¿No se está peleando con la hija? Está peleándose con la hija y le está proponiendo algo medio raro. Le está pidiendo que mate a un señor, a su hija. Okay. Supone que la había secuestrado y que es supuestamente un hombre malo, pero nos damos cuenta de que es un hombre muy bueno. Esta ópera, La flauta mágica, es al menos 3 cosas. 4. Una obra maestra de Mozart, un Singspiel, que es otra vez un antecedente de la comedia musical, mitad hablado, mitad cantado, aunque aquí no hay baile, pero hay algo más. Encierra, esconde, camufla el rito masónico. Mozart ya es masón y lo que está mostrando es un rito masónico. Sarastro es un gran maestro masónico que tiene una logia, aunque no se diga de esa manera. Pero lo que es también, este es un punto importante para hablar de esto, y lo otro importante es que Mozart estrena esta ópera en septiembre de 1791 y 2 meses después va a morir.
Va a morir apenas a los 35 años. Va a morir de, hoy sabemos, consecuencias o complicaciones de fiebre reumática. De niño, su papá lo llevaba por toda Europa en el carruaje, pues no tenía precisamente ni aire acondicionado ni calefacción, el carruaje, ¿verdad? Entonces el niño se enfermaba mucho, tuvo una infección de garganta, alguna debe haber sido con estreptococo piógenes, que es el que da la fiebre reumática, tuvo una lesión cardíaca que arrastró toda su vida. No, y ya hombre. en esa época le dio insuficiencia renal y se muere. Dios Entonces, de mi vida. esto está enmarcado en el final de la muerte de Mozart y es muy interesante que un hombre que ya se sentía mal, que un hombre que sabía que se iba a morir, haya escrito una obra que también tiene elementos de juego, de chiste, de payasada, muy impresionantes. No en balde, puede enfocarse si se hace reducida como una ópera para niños. No es una ópera para niños. Mozart la escribió para un teatro de los suburbios de Viena, en los que iba todo tipo de público. Una especie de auditorio multidisciplinario en el que se podía hacer todo género de espectáculos, e iba gente del pueblo, iba gente rica, iban adultos, iban niños, iban melómanos, iba gente que no le interesaba la música, y Mozart también quiso hacer una ópera que funcionara para todos. Es el periodo final de Mozart y está también enmarcado por toda esta serie de mitos de Mozart. Mozart murió pobre, muerto de hambre e incomprendido. Pura mentira. Eso es lo que nos quieren hacer creer como para ensalzar más la figura de Mozart. Mozart era un freelancer, el primer freelancer importante de la historia de la música. Una libertad absoluta para hacer lo que quiere y una incertidumbre económica permanente. Tiene buenos momentos, tiene malos momentos, buenas rachas, malas rachas, y Mozart en ese final estaba teniendo una muy mala racha. Sus amigos masones, uno de sus amigos masones le dice: oye, yo también ando en una mala racha de billete, vamos a tratar de hacer un proyecto que jale lana, vamos a hacer un proyecto que podamos vender, más popular, más atractivo, y escriben entre todos La flauta mágica, el texto. Mozart lo musicaliza, lo estrenan y Mozart muere a los pocos meses. Este es el top 5 que yo les quiero presentar de la historia Eres de lo la máximo. ópera. Y Eres que lo creo, máximo. que creo que tiene, insisto, puede haber muchas otras. Alguien puede decir, alguien escribió en Twitter: oye, háblanos del Barbero de Sevilla, Figaro Qua, Figaro La, etcétera. Alguien podría decir, háblanos de Wagner, La Valquiria, famosísima a través de Apocalipsis hoy. Tenemos tiempo de escuchar, sin hablar demasiado, unos extra bonus. Sí, me encanta A el ver, extra venga. bonus. Más en redes pidió el Barbero de Sevilla. Ok, a ver. Es un trabalenguas. 100%, apréndete eso. Esos trabalenguas en 100%. ópera tienen un nombre, se llaman silabatos. ¿Y quién los inventa o los hace así también? Nuestro amigo Rossini. Está dificilísimo, dice: A bravo, Fígaro, bravo, bravísimo, A bravo, bravo, Fígaro, bravo, bravísimo. ¿Qué tal si la gente que nos esté escuchando le da seguir y me gusta a mi página de Facebook Hablemos de Ópera o a Instagram Hablemos de Ópera? Porque mañana, que es Día Internacional o Día Mundial de la Ópera, pienso hacer lo que no había hecho. Pienso regalar un curso a la gente que quiera, abierto para todos. Ay, qué Así es padre. que métanse mañana a la página y va a haber un curso sobre alguna ópera, sobre algún compositor, absolutamente Sí, abierto. pero a ver, sigan Perfecto. a Gerardo, es lo máximo. G. Kleinburg en Twitter, pero sí. es Hablemos de Ópera en... Instagram y en Facebook y Twitter, y ya está. te Perfecto. queremos. Y yo a Gracias. Te ustedes. queremos, Gerardo, Nos vemos te pronto. queremos. Gracias, querido.